Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Yo estaba acostado en la sala del hospital después de un infarto y, por casualidad, escuché a mi única hija hablar con su esposo sobre la venta de mi casa. Papá ya no va a salir adelante, dijo ella, planeando cómo gastar los 10 millones de pesos de la herencia. Pero al mes regresé a casa con vida y le mostré un testamento nuevo. Cuando vio el nombre del heredero, se quedó pálida. Todo sucedió de repente, como suele pasar con estas cosas. Era martes, una mañana cualquiera de septiembre. Yo regaba las rosas del jardín, esas mismas que había plantado en memoria de mi esposa 30 años atrás, cuando de pronto un rayo me atravesó el pecho. El aire se quedó atascado en mi garganta y sentí que la tierra se desvanecía bajo mis pies. Desperté ya en cuidados intensivos. Paredes blancas, olor a medicinas, el pitido constante de los aparatos. Junto a la cama estaba sentada Isabela, mi única hija. Su rostro mostraba preocupación, pero en sus ojos vi algo más. Una extraña atención calculadora que me puso en alerta. Papá, gracias a Dios despertaste. Me tomó la mano. Los médicos dicen que tuviste un infarto serio. Pero no te preocupes, yo me encargaré de todo, cuidaré de ti. El doctor, un muchacho joven con gafas, se acercó a la cama y empezó a explicarme mi estado. Infarto extenso de miocardio, afectación del ventrículo izquierdo, necesidad de un tratamiento prolongado y de rehabilitación. Las palabras se mezclaban en mi cabeza, pero el sentido estaba claro. Mis cosas no andaban bien. ¿Cuánto tiempo debo quedarme aquí?, le pregunté al médico. Mínimo un mes, don Ricardo. Y después una larga rehabilitación. A su edad el organismo se recupera lentamente. Isabela apretó mi mano con más fuerza. No te preocupes por nada, papá. Pediré una licencia en el trabajo. Cuidaré de ti. Vigilaré la casa y me encargaré de todo. Algo en su tono me inquietó, pero lo atribuí al cansancio y a las medicinas. Isabela tenía 43 años. Trabajaba como gerente en una gran empresa. Estaba casada con Fernando y tenían 2 hijos adolescentes. Siempre me había parecido sensata y responsable, aunque en los últimos años nos veíamos poco. Ella vivía en otro barrio de la ciudad, trabajaba mucho, los niños, las ocupaciones. Los primeros días en el hospital pasaron en una especie de semisueño. Venían parientes, mi hermana Dolores, mi primo Nicolás, algunos vecinos. Todos decían lo mismo. Lo principal era no preocuparse, recuperar la salud. Lo demás podía esperar. Isabela aparecía todos los días, me traía fruta, libros, preguntaba por el tratamiento. Papá, ¿dónde guardas los documentos de la casa?, me preguntó una tarde, en la primera semana. ¿Para qué los quieres? Pues por si acaso, no vaya a ser que me olvide de los pagos de los servicios o alguna otra cosa. Mejor si yo sé dónde están todos los papeles importantes. En la caja fuerte, en el despacho. El código ya lo sabes. La fecha de nacimiento de tu madre. Ella asintió y no volvió a tocar ese tema. Y yo no le di importancia. Grave error. Una semana después me empecé a sentir mejor. El corazón funcionaba más estable. Ya podía sentarme en la cama, leer, incluso caminar por el pasillo, acompañado de la enfermera. Los médicos decían que el progreso era mejor de lo esperado, pero que aún así no debía apresurarme. Esa tarde decidí caminar hasta el final del pasillo, con la bata del hospital, lentamente, apoyándome en un bastón. Junto a la ventana al final del corredor había 2 sillones, y me senté a descansar. Detrás de la esquina estaba la entrada de servicio, y de allí venían voces. Normalmente no suelo escuchar conversaciones ajenas, pero reconocí la voz de Isabela. Sí, ya sé que es difícil, pero ¿qué podemos hacer?, decía ella. Los médicos no dicen nada concreto, pero en sus caras se nota. La situación es mala. ¿Y qué va a pasar con la casa?, era la voz de su esposo, Fernando. Una propiedad así en el centro debe valer unos 7 millones de pesos. Exacto. Más la finca, más el coche, más las cuentas en el banco. Papá se pasó la vida ahorrando, economizando en todo. No gastaba para él, tampoco nos ayudaba mucho a nosotros. ¿Recuerdas cuando compramos la casa y le pedimos un préstamo? Nos dio un sermón sobre la independencia. Sí, tu padre siempre tuvo un carácter fuerte.
¿Y dejó testamento? No lo sé, pero aunque lo haya hecho, yo soy la única heredera. No tuvo más hijos, su esposa murió. La tía Dolores ya es mayor y sin hijos, el tío Nicolás igual. Así que, de todos modos, todo me tocará a mí. El corazón me dio un vuelco, y no por la enfermedad. Me levanté despacio y miré por la esquina. Isabela y Fernando estaban junto a la ventana en el pasillo de servicio, el que conducía a la escalera del personal. Oye, ¿y si no vale la pena esperar? Continuó Fernando. ¿Y si vive todavía años? ¿Viste cómo hoy caminaba por el pasillo? No parece un moribundo. Los médicos dijeron que, a su edad, después de un infarto así, no se vive mucho, máximo un año o dos, y eso con suerte. Y puede que ni siquiera... En la voz de Isabela había una frialdad calculadora que me puso la piel de gallina. ¿Y qué propones? Ya hablé con un agente inmobiliario. La casa puede venderse por 7 millones de pesos quizá. La finca por 1.500.000. El coche por medio millón. Más sus cuentas. El total supera los 10 millones de pesos. Vaya, yo pensaba que a lo sumo tendría 3 o 4 millones. Papá siempre fue reservado con el dinero. Pero investigué, averigüé. Después de la muerte de mamá cobró un seguro grande. Además vendió sus joyas y toda la vida fue guardando. Era ingeniero, ganaba bien y gastaba poco. ¿Y para qué vender la casa? Podríamos simplemente mudarnos. ¿Estás bromeando? Esa casa vieja, las cuentas de servicios son carísimas. La calefacción cuesta un dineral. Es mejor venderla, comprar un departamento más grande en un edificio nuevo y el resto invertirlo. O abrir un negocio. Tú siempre soñaste con un taller mecánico. Yo escuchaba esa conversación como si viniera de lejos. Mi hija, la que yo crié, a la que le di estudios, a la que amé toda mi vida, discutía mi muerte como una transacción comercial. Y lo hacía sin dolor ni tristeza, sino con un cálculo frío, como si ya estuviera muerto. Pero todavía está vivo, dijo Fernando con duda. Papá ya no se va a recuperar, dijo Isabela con dureza. Lo hubieras visto ayer. Todo gris, respiraba con dificultad. El médico me dio a entender con indirectas que hay pocas esperanzas. En el mejor de los casos quedará inválido, postrado en casa, y yo tendré que cuidarlo. No, yo no pienso enterrar mi vida así. ¿Y si se recupera? No se va a recuperar. Y aunque lo haga, será por poco tiempo. A su edad, un segundo infarto suele ser mortal. Así que mejor prepararse de antemano. Mañana iré al notario a preguntar qué se necesita para la herencia. Ya no pude escuchar más. Silencioso, procurando que el bastón no hiciera ruido, regresé a mi habitación. Las manos me temblaban, el corazón golpeaba fuerte. Menos mal que nadie vio mi rostro. Seguramente estaba más pálido que las sábanas del hospital. Al volver a la sala, me acosté y cerré los ojos, fingiendo dormir. A los pocos minutos entró Isabela. «¿Papá duerme?», preguntó en voz baja a la enfermera. «Sí, se acaba de recostar. Hoy caminó un poco y se cansó». «Bien, no lo voy a despertar. Dígale que mañana en la mañana vendré». Se fue y yo me quedé acostado con los ojos cerrados pensando en lo equivocado que había estado con la gente. Pensando en mi esposa, que murió de cáncer hace 10 años. Ella me decía entonces, «Ricardo, no consientas tanto a Isabela. Se está volviendo caprichosa y egoísta». Yo no le hacía caso. Creía que exageraba, que era cosa de celos maternos que no la dejaban juzgar objetivamente a su hija. Y también pensaba en qué debía hacer ahora. Los días siguientes observé a Isabela con una nueva claridad. Ahora, con la verdad delante de mí, veía lo que antes pasaba por alto o confundía con cuidado. De verdad venía todos los días, pero entendí que no era por amor a su padre, sino para vigilar mi estado. Cuando el médico decía que la evolución era positiva, en sus ojos aparecía algo parecido a la decepción. Cuando yo me quejaba de dolores en el pecho o de debilidad, se animaba. «Doctor, ¿y cuánto tiempo más tiene que quedarse mi papá?», le preguntaba al médico delante de mí. «¿No sería mejor llevarlo a casa? Allí yo podría cuidarlo». «Aún es pronto, Isabela. Que se quede una semanita más, que se fortalezca». «¿Y los pronósticos? Quiero decir, para el futuro». El médico la miró con sorpresa. Normalmente los familiares no hacen preguntas tan directas delante del paciente. «Los pronósticos son cautelosamente optimistas.
Su padre muestra una buena evolución en la recuperación. Si cumple con todas las recomendaciones, puede vivir muchos años más. El rostro de Isabela en esos momentos se volvía de piedra. Y también noté que se interesaba mucho por mis papeles y documentos. Papá, ¿contrataste un seguro? Por si acaso, ya sabes, nunca se sabe. ¿Qué seguro? Pues de vida, de salud. Muchos lo hacen ahora. No, no contraté ninguno. El alivio en sus ojos fue tan evidente que me sorprendió. Qué ciego había estado antes. O aquella otra conversación. Papá, ¿y tus depósitos dónde están? ¿En qué banco? Si pasa algo, yo no voy a saber qué hacer. ¿Y para qué quieres pensar en eso ahora? Pues, por si acaso, todo puede pasar. Mejor que yo esté al tanto. Yo empecé a esquivar esas preguntas, alegando cansancio o malestar, y veía cómo eso la irritaba. Una semana después de aquella conversación que había escuchado, vino a visitarme mi hermana Dolores. Tenía 75 años, pero se veía mejor que yo. Toda su vida cuidó su salud, practicaba yoga, comía bien. Ricardo, ¿cómo estás? Se sentó junto a mi cama. Porque Isabela dice que estás muy mal, que los médicos no te dan mucha esperanza. ¿Qué dice ella? La miré con atención. Pues que el infarto fue grave, que a tu edad es peligroso. Ya empezó a interesarse por lo que quedará después de ti. Dice que hay que prepararse con antelación para lo peor. ¿Y qué le respondiste? ¿Y qué podía responder? Que la casa y la finca son tuyas, los ahorros son tuyos. Ella es la única hija, la heredera. Solo que me resulta extraño. Normalmente la gente no habla de esas cosas mientras la persona sigue viva. Pero ella lo hace con tanta frialdad, como si ya... Dolores no terminó la frase, pero yo entendí. Mi hermana era una mujer inteligente y observadora. Al parecer también a ella la había inquietado la actitud de su sobrina. Dolores, ¿te acuerdas del testamento que escribí después de la muerte de Carmen? Me acuerdo. En ese entonces pusiste todos tus asuntos en orden, organizaste los papeles. ¿Y recuerdas lo que decía? Creo que dejabas todo a Isabela, ¿verdad? Ella es la única hija. Asentí, pero no dije nada. Dolores se quedó un rato más. Conversamos de distintas cosas y luego se fue. Y yo me quedé pensando. El testamento en verdad lo había hecho 10 años atrás, después de la muerte de mi esposa. En aquel momento parecía lógico dejarle todo a mi hija. ¿A quién más? Pero ahora, conociendo el verdadero rostro de Isabela, entendía que tenía que cambiar algo. ¿Pero qué? ¿Y a quién dejar lo que había acumulado durante toda mi vida? Estar en el hospital es una prueba no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Sobre todo cuando comprendes que la persona en quien más confiabas en el mundo resultó no ser quien pensabas. Empecé a recordar mi vida con Isabela, como si volviera a ver una película antigua, pero ya conociendo el final, y muchos episodios que antes me parecían rasgos normales de carácter, ahora los veía de otro modo. Isabela nació cuando yo tenía 35. Con Carmen habíamos tardado mucho en poder tener hijos. Los médicos incluso decían que quizá nunca lo lograríamos. Y entonces ocurrió el milagro. Carmen quedó embarazada y nació nuestra hija. La adorábamos, sobre todo yo. Quizá demasiado. Recuerdo que en la escuela tenía problemas con los estudios, no porque fuera tonta, la niña era lista, sino porque era perezosa. Siempre sabía que papá resolvería todos los problemas. ¿Malas notas? Papá hablaría con los maestros. ¿Conflictos con los compañeros? Papá intervendría. ¿Necesitaba dinero? Papá se lo daría. Carmen intentaba ser más estricta, pero yo siempre salía en defensa de la niña. Es solo una criatura, le decía a mi esposa. Ya aprenderá a ser responsable. Ricardo, la estás malcriando. Está creciendo egoísta, me respondía Carmen. No exageres, todos los niños son así. Pero Carmen tenía razón, y yo lo entendía ahora, tendido en la cama del hospital. Isabela creció, terminó la universidad, no sin mi ayuda. Le pagué tutores, la ayudé con la tesis. Y se casó. Se casó bien. Fernando era de una familia acomodada. Tenía su propio pequeño negocio. Pero cuando llegaron los hijos y el negocio de Fernando fracasó, vinieron a mí por ayuda. Papá, necesitamos mucho un crédito. 200,000 pesos. Fernando va a abrir un nuevo negocio, pero necesita capital inicial.
200,000 es mucho dinero, Isabela. Pero tú puedes dárnoslo, ¿no? ¿Tienes ahorros? Sí, los tengo. Pero esos ahorros son para un día difícil, para la vejez. Papá, no digas eso. ¿Qué vejez? Apenas tienes 50. Todavía trabajarás muchos años, seguirás ganando, y a nosotros nos hace mucha falta ahora. Te lo devolveremos con intereses. Entonces le di. Claro que le di. ¿Qué padre le niega algo a su hija? Pero a los 6 meses el negocio de Fernando volvió a fracasar, y el dinero desapareció. Isabela vino a verme con lágrimas. Papá, perdón, no funcionó. Te lo devolveremos, seguro, pero más adelante. Está bien, no te preocupes. Lo importante es que estén sanos. Pero ese dinero nunca lo devolvieron. Y cuando 3 años después necesitaron un crédito para una nueva casa, otra vez vinieron a mí. Y otra vez con lágrimas, ruegos, promesas. Papá, somos familia. No tenemos dónde vivir con los niños. Alquilamos una casa y damos la mitad del sueldo en renta. ¿Qué te cuesta ayudarnos? Tú tienes dinero. Isabela, ya los ayudé. 200,000 pesos que nunca devolvieron. Eso fueron tonterías. Ahora se trata de la vivienda de tus nietos. Y ayudé. Les di otros 300,000 pesos para la cuota inicial, porque eran mis nietos, porque era mi familia. Y después Isabela empezó a venir menos seguido. Al principio una vez a la semana, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Llamaba, claro, preguntaba por mi salud, pero de manera formal. Y si yo necesitaba algo, ayuda en la casa, ir al médico, siempre tenía asuntos importantes. Papá, lo siento, pero mañana tengo una reunión muy importante en el trabajo. Quizás el fin de semana. Papá, los niños están enfermos, no puedo dejarlos. Papá, estamos en plena remodelación, es un desastre en casa. Siempre había excusas, y yo me acostumbré. Contrataba trabajadores para las reparaciones, iba al médico en taxi, resolvía mis problemas solo. Y cuando Carmen enfermó, Isabela aparecía de vez en cuando. Traía frutas, se quedaba media hora, se quejaba de cansancio y se iba. El cuidado principal de mi esposa enferma cayó sobre mis hombros. Yo contrataba enfermeras, compraba medicinas, la llevaba a los hospitales. Papá, entiéndelo, tengo trabajo, los niños. No puedo venir todos los días. Lo entiendo. Y de verdad lo creía, o pensaba que lo entendía. Pero ahora, recordando aquellos tiempos, comprendía otra cosa. Isabela simplemente no quería gastar su tiempo en una madre enferma. Era incómodo, desagradable, un estorbo en su vida. Cuando Carmen murió, Isabela vino al funeral con su familia. Lloraba, se lamentaba, contaba a todos qué madre tan maravillosa había sido Carmen. Y una semana después del entierro, me preguntó, papá, ¿y las joyas de mamá dónde están? ¿Me las puedes dar? Total, tú no las necesitas y yo las llevaré, guardaré su recuerdo. Las joyas eran valiosas. A Carmen le gustaban las cosas buenas y a mí me gustaba comprárselas. Pero se las di. Pensé, que las use mi hija, yo en verdad no las necesito. Y luego me enteré de que las había vendido. Medio año después la vi con un abrigo nuevo, un bolso nuevo y se le escapó. Sí, los compré con el dinero de las joyas de mamá. ¿Qué pasa? Igual estaban guardadas sin uso. Entonces me sorprendió, incluso me dolió, pero no quise hacer un escándalo. Pensé, tiene su vida, su manera de ver las cosas. Ahora entendía que no era incomprensión, sino cálculo. Cálculo frío y cínico. Y que esa actitud hacia mí no era una excepción, sino la regla. En la tercera semana de mi tratamiento ocurrió un encuentro que lo cambió todo. A mi sala vino Miguel, mi antiguo colega de trabajo. No nos veíamos desde hacía unos 15 años, desde que me jubilé. Miguel era 10 años más joven que yo, pero se veía mayor. El cabello canoso, los ojos cansados, la cara sin afeitar. Vestía sencillo, unos jeans viejos, una chaqueta desgastada. «Ricardo», me tendió la mano con alegría. «Supe que estabas en el hospital y decidí visitarte». «Miguel», yo también me alegré. «¿Cuántos años? ¿Cómo estás? ¿Y tu familia?» Su rostro se ensombreció. «Pues, de todo. Mi esposa murió hace 3 años, cáncer, y mi hijo...» Se detuvo, luego suspiró pesadamente. «Mi hijo murió en un accidente de tráfico el año pasado.
un conductor borracho en el carril contrario. Dios mío, Miguel, no lo sabía. Lo siento mucho. Gracias, es duro, claro. Me quedé completamente solo. La pensión es pequeña, la salud ya no es la misma. Estoy pensando qué hacer con mi vida. Hablamos de la vida, recordamos el trabajo, a los conocidos en común. Miguel me contó que ahora vive en un pequeño cuarto alquilado. Vendió su casa para poder pagar el tratamiento de su esposa. Trabaja de vigilante en un centro de oficinas, porque con la pensión no alcanza para vivir. ¿Y no tienes nietos?, le pregunté. Mi hijo, no alcanzó a casarse. Siempre estaba ocupado con el trabajo, construyendo su carrera. Decía, primero gano dinero y luego formaré una familia. No le dio tiempo. Cuando Miguel se fue, no pude dormir por mucho rato. Pensaba en el destino de un hombre que no era menos buen ingeniero que yo, no menos honrado, pero al que la vida le dio golpes tan crueles. Y pensé en mí mismo, en que yo tengo casa, finca, ahorros, mientras hay personas que los necesitan más que yo. Al día siguiente, Isabela vino a la hora de siempre. Trajo frutas, preguntó por mi salud. Yo decidí hacer un pequeño experimento. Isabela, ¿te acuerdas de Miguel, mi antiguo colega? No mucho. ¿Y qué? Ayer vino. Tiene una gran desgracia. Su esposa murió. Su hijo falleció. Se quedó completamente solo. Vive en la pobreza. ¿Y qué? En la voz de Isabela había una frialdad que antes no había notado. Pues pensaba, quizá ayudarle en algo. Un hombre que trabajó honradamente toda su vida y ahora está en apuros. Papá, ¿es que te sobra mucho dinero? Tú mismo estás enfermo. Necesitas tratamiento, recuperación. Y tú pensando en extraños. No es un extraño. Trabajamos 20 años juntos. ¿Y qué si trabajaron? Ahora cada quien por su cuenta. Si te dedicas a compadecer a todos, te vas a quedar en la ruina. Pero Isabela, ese hombre está en la miseria. Papá, me interrumpió con fastidio. Deja de jugar al benefactor. Nosotros mismos tenemos problemas de sobra. Los niños pronto entrarán a la universidad. Hay que reparar la casa, cambiar el coche. Y tú pensando en unos desconocidos. Y entonces comprendí definitivamente qué clase de persona se había formado de mi hija. Una persona para la cual la desgracia ajena no significaba nada y el dolor de otros no era su problema. Esa misma tarde le pedí a la enfermera que me trajera el teléfono para llamar al notario. Con la notaria no era la primera vez que trataba. Elena llevaba mis asuntos desde hacía muchos años. Había preparado los documentos cuando compré la finca, tramitado la herencia después de la muerte de Carmen, y me ayudó con otros temas legales. Una mujer competente y, lo que es importante, discreta. Ricardo, ¿cómo está su salud?, me preguntó cuando vino a verme al hospital al día siguiente. Me estoy recuperando poco a poco. Elena, necesito cambiar mi testamento. ¿Totalmente o en parte? Totalmente. Y quiero que nadie sepa de esto hasta que llegue el momento. Por supuesto. ¿Qué cambios quiere hacer? Respiré hondo. La decisión no me resultó fácil, pero ahora estaba seguro de que era la correcta. La casa de la calle Sadovaya la lego a Miguel Fernández. Aquí están sus datos. Le pasé un papel con la dirección y el teléfono. La finca se la lego a mi hermana Dolores. Los depósitos bancarios también a ella. Y el coche que lo vendan y el dinero lo entreguen al orfanato número 7. Alguna vez colaboré con ellos y sé que el dinero se usará bien. ¿Y a su hija? A mi hija, nada. Elena me miró atentamente. Ricardo, ¿estás seguro? Es una decisión seria. Los hijos pueden impugnar el testamento en los tribunales. Pueden, pero tengo motivos para esta decisión. ¿Puedes redactar el documento de forma que sea difícil impugnarlo? Puedo. Habrá que señalar las razones de la desheredación, respaldarlas con hechos, y sería conveniente que hubiera testigos de su decisión. Testigos habrá, y razones sobran. Conversamos 1 hora más, discutiendo los detalles. Elena me explicó todas las particularidades del Nuevo Testamento. Me advirtió de las posibles dificultades, pero yo estaba firme en mi decisión. ¿Cuándo podrá traer el documento listo?, le pregunté. En 3 días. Pero, Ricardo, piénselo otra vez. ¿No sería mejor hablar con su hija, explicarle sus quejas, darle una oportunidad de corregirse? Elena,
Hay cosas que no se pueden corregir y hay personas que no quieren corregirse. Mi hija es de las segundas. Cuando la notaria se fue, sentí al mismo tiempo alivio y tristeza. Alivio porque había tomado una decisión que consideraba justa. Tristeza porque esa decisión significaba la ruptura definitiva con mi hija, con las últimas ilusiones sobre la familia. Ese mismo día llamé a Miguel y le pedí que viniera. Miguel, quiero hablar seriamente con usted. ¿Sobre qué, Ricardo? Sobre la vida, sobre lo que nos espera. Vino por la tarde. Conversamos mucho rato sobre el trabajo, la familia, cómo había cambiado la vida, cómo habían cambiado las personas. Miguel me habló de su esposa, de lo maravillosa que había sido, de cómo soñaban con los nietos, de los planes para envejecer juntos. Me habló de su hijo, que era el orgullo del padre, un chico inteligente, talentoso, bondadoso. ¿Sabe, Ricardo?, dijo al final de la charla. A veces pienso que la vida es injusta. Hay gente mala, egoísta, a la que todo le sale bien, y la gente buena sufre, pierde a sus seres queridos, se queda sin nada. Es injusta, asentí, pero a veces la justicia se puede restablecer, aunque sea en parte. Él me miró sorprendido, pero no quise explicarle nada. Todavía era pronto. 3 días después, Elena trajo el testamento listo. Nos reunimos en el despacho del director del hospital. Él estaba al tanto de la situación y aceptó prestar su oficina para formalizar los documentos. Como testigos estaban presentes el propio director y el jefe de mi departamento. Ambos me conocían desde hacía 3 semanas y podían confirmar que me encontraba en pleno uso de mis facultades mentales. Ricardo, dijo la notaria, le repito una vez más el contenido del documento. Según su última voluntad, la casa de la calle Sadovaya 15 se lega a Miguel Fernández. La parcela con casa y dependencias en el pueblo se lega a su hermana Dolores. Todos los depósitos bancarios también se le legan a su hermana. El automóvil se lega con la condición de venderlo y entregar el dinero al orfanato número 7. Todo lo demás se reparte entre los herederos mencionados en partes iguales. Su hija Isabela queda excluida de la herencia debido a su trato irrespetuoso hacia usted y a los motivos interesados en su relación con usted. ¿Está de acuerdo con este contenido del testamento? De acuerdo. Entonces firme aquí, aquí y aquí. Firmé. Los testigos pusieron también sus firmas. La notaria selló todo. El documento se guardará en mi caja fuerte, dijo Elena. Me quedaré con un ejemplar, y el segundo es para usted. Gracias. Y recuerde, hasta mi muerte nadie debe saber de este testamento. Por supuesto. Secreto profesional. Cuando todos se fueron, me quedé solo con mis pensamientos. El testamento estaba firmado, la decisión tomada definitivamente. Ahora solo quedaba esperar el momento de regresar a casa y seguir viviendo. Pero lo principal era que sabía que había hecho lo correcto. Mi casa iría a la persona que realmente la necesitaba. Dolores recibiría la finca que siempre había amado. Mi hermana y yo solíamos pasar allí mucho tiempo con nuestras esposas, y los niños del orfanato recibirían al menos una pequeña ayuda. Isabela, en cambio, recibiría lo que merecía, es decir, nada. Esa tarde ella vino a la hora de siempre. Trajo naranjas, preguntó cómo me sentía. Yo la miraba y pensaba, ¿de verdad esta es la niña que yo acunaba en mis brazos, a la que le contaba cuentos, a la que enseñé a montar en bicicleta? ¿De verdad esta mujer es mi hija, a la que amé más que a la vida? Papá, ¿y cuánto tiempo más crees que estarás aquí?, me preguntó. El doctor dice que unas 2 semanas, no más. Pues mejor. Las paredes de la casa curan. Ya lo preparé todo. Ventile la habitación. Compré comida. Cuidaré de ti. Cuidará hasta la primera oportunidad de librarse de la carga, sí. Isabela, ¿y no has pensado en qué pasaría si me ocurriera algo? Papá, fingió espanto. ¿Qué dices? No te pasará nada. Bueno, todo puede pasar. A mi edad, basta con eso. Vas a vivir muchos años y yo te cuidaré, te ayudaré. Qué fácil le resultaba mentir. Qué naturales sonaban en su boca esas palabras de cariño y amor. Si yo no supiera la verdad, sin duda le habría creído. Pero aún así, si llegara a pasar algo,
¿Sabes dónde están mis documentos? ¿Dónde está el testamento? Lo sé, papá. Pero no hablemos de eso, ¿sí? Ella apresuradamente cambió de tema. Empezó a hablar de los niños, del trabajo. Y yo escuchaba y pensaba, muy pronto sabrá la verdad. Y entonces veremos qué será de su aparente cuidado y de su amor filial. 2 semanas después, por fin me dieron el alta del hospital. Un mes de tratamiento había dado sus frutos. El corazón funcionaba de manera estable. Mi estado general había mejorado considerablemente. Los médicos decían que si cumplía con todas las recomendaciones, dieta, medicación, esfuerzo moderado, podría vivir todavía muchos años. Isabela vino por mí en coche, me ayudó a recoger las cosas y me llevó a casa. La casa me recibió limpia y ordenada. Realmente había preparado todo para mi regreso. Pues aquí estamos, papá, en casa, dijo, ayudándome a quitarme la ropa. Ahora te caliento la comida, te pongo las medicinas por horas. Los primeros días vendré cada día para vigilar que tomes todo correctamente. Gracias, hija. La palabra hija sonó amarga en mis labios. Formalmente lo era, pero en esencia era una persona ajena, que interpretaba el papel de hija cariñosa a la espera de la herencia. Los primeros días en casa transcurrieron tal como lo había prometido. Isabela venía cada mañana, cocinaba, controlaba las medicinas, preguntaba por mi salud. Pero yo veía que le resultaba pesado. Constantemente miraba el reloj, tenía prisa, apenas ocultaba la irritación. Papá, ¿y si contrato una enfermera? Me propuso a la semana. Yo trabajo, los niños están solos. Fernando está molesto de que yo pase aquí tanto tiempo. ¿Y no quieres cuidar de mí tú misma? Claro que quiero, pero entiéndeme, el tiempo no me alcanza. Una enfermera estará contigo todo el día, será más cómodo. No necesito enfermera, ya estoy bastante fuerte, puedo atenderme solo. Bueno, como quieras, pero si pasa algo, llámame, vendré. Desde ese día sus visitas fueron más esporádicas. Un día sí y otro no. Luego cada 2 días, después una vez por semana. Me llamaba a diario, pero eran llamadas formales. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la salud? ¿Tomas las medicinas? Y mientras tanto yo vivía y observaba. Observaba cómo los vecinos, gente sencilla, nada rica, preguntaban con regularidad por mi salud, se ofrecían a ayudar. Cómo Miguel venía varias veces a la semana, simplemente para conversar, para saber cómo estaba. Cómo Dolores llegaba cada fin de semana, traía comida casera, ayudaba con la limpieza. Y cómo mi propia hija aparecía cada vez menos en casa, y sus conversaciones se volvían cada vez más formales. Una tarde, más o menos un mes después del alta, me llamó Elena. Ricardo, ¿cómo está su salud? Llamé al hospital y me dijeron que ya le habían dado el alta. Gracias, Elena. La salud está bien. ¿Qué ocurre? Verá, hoy vino a verme su hija. Me estuvo preguntando por el testamento. Si existe, ¿qué dice? Dijo que después de la enfermedad, usted se ha vuelto olvidadizo y teme que pueda hacer tonterías. ¿Y qué le respondió usted? Lo que estoy obligada a responder, que el testamento existe, que está hecho conforme a la ley y que usted se encontraba en pleno uso de sus facultades. Pero su contenido no lo puedo revelar. Es secreto profesional. Gracias. ¿Y qué dijo ella? Insistía en que al menos le contara lo esencial. Decía que, como hija, tenía derecho a saberlo. Tuve que explicarle que nadie puede conocer el contenido de un testamento en vida del testador, salvo él mismo. Entiendo. Gracias por avisarme. Así que Isabela ya empezaba a inquietarse. Al parecer, mi recuperación no la alegraba. Tenía que fingir cuidados por más tiempo del que había calculado. Al día siguiente vino ella misma a verme. Papá, ayer estuve con tu notaria. ¿Para qué? Quería aclarar lo del testamento. Es que después de la enfermedad te has vuelto un poco distraído y capaz que confundiste algo en los papeles. No confundí nada y no me he vuelto distraído. Claro, papito, solo que me preocupo por ti. Esa notaria es rara. No dice nada claro, se escuda en un supuesto secreto profesional. Elena es una profesional competente y hace todo conforme a la ley. Pero tú sí puedes contarme qué dice el testamento, ¿no? Soy tu hija, tu única heredera.
La miré atentamente. ¿Y por qué te preocupa tanto, Isabela? Yo sigo vivo, estoy bien. ¿Para qué necesitas saber sobre el testamento? Pues, ya sabes, por si acaso. Si te pones mal otra vez y yo no sé dónde están los documentos, ¿qué hacer? Si me pongo mal, lo primero que harás será llamar a emergencias, no ponerte a leer el testamento. Se turbó, entendiendo que había dicho una tontería. Claro, papá, solo me preocupo por ti. No te preocupes, todo está en orden, y mis documentos también. Después de esa conversación empezó a venir aún con menos frecuencia. Llamaba día por medio, pero en su voz había cierta tensión, y yo, en cambio, me sentía cada vez mejor. En el control médico los doctores estaban satisfechos con los resultados. Ricardo, su recuperación va mejor de lo que esperábamos. Con este ritmo puede vivir aún 10 o 15 años. 10 o 15 años. Me pregunto cómo habría reaccionado Isabela a esas palabras. Seguramente no con mucha alegría. Pasó otro mes y medio. Me sentía bien. Llevaba mi vida tranquila y habitual. Me encontraba con amigos, leía, trabajaba en el jardín, dentro de mis fuerzas. Isabela llamaba cada pocos días. Venía una vez por semana, pero las visitas eran cada vez más cortas. Y una mañana, a finales de noviembre, recibí la llamada de una voz masculina desconocida. Ricardo, soy Dimitrio, investigador. Necesito reunirme con usted. ¿Sobre qué asunto? Sobre su testamento. Su hija ha presentado una solicitud alegando que usted se encuentra en estado de incapacidad y no puede disponer adecuadamente de sus bienes. El corazón me dio un vuelco, no por la enfermedad, sino por la indignación. ¿Qué presentó ella? Una solicitud para declararlo incapaz legalmente, basándose en el infarto que sufrió y en supuestos cambios psíquicos relacionados con la edad. ¿Puede venir usted a mi oficina o prefiere que vaya yo a su casa? Venga a mi casa, por favor. Una hora después llegó el investigador, un hombre de mediana edad, educado y correcto. Con él venía una psicóloga. Ricardo, su hija afirma que después del infarto usted tiene problemas de memoria y de pensamiento, que ha empezado a tomar decisiones inadecuadas, en particular, hablar de cambiar el testamento en favor de personas ajenas. ¿Es cierto? No, no es cierto. No tengo ningún problema con la memoria ni con la mente. Los problemas los tengo con mi hija. ¿Qué tipo de problemas exactamente? Y conté. Lo conté todo. La conversación que escuché en el hospital, las frases cínicas de Isabela y su comportamiento de toda la vida. Conté cómo trató a su madre enferma, cómo vendió las joyas de mamá, cómo me pedía dinero y nunca lo devolvía. La psicóloga, mientras tanto, me hizo unas pruebas. Preguntas sencillas, ejercicios de lógica, verificación de la memoria. Todo lo resolví sin problemas. Ricardo, dijo el investigador al final, según los resultados de la entrevista y de las pruebas, usted da la impresión de ser una persona completamente capaz y en pleno uso de sus facultades. No hay ningún motivo para declararlo incapaz. ¿Y qué pasará con la solicitud de mi hija? Será rechazada, pero Ricardo, piénselo. Quizá valdría la pena hablar con su hija, aclarar las cosas. Al fin y al cabo, es su familia. Investigador, si usted tuviera una hija que espera su muerte para quedarse con la herencia, ¿la consideraría su familia? Él se quedó pensativo. Entiendo su posición. Cuando se fueron, me quedé largo rato sentado en el sillón, reflexionando. Así que Isabela había decidido actuar de manera radical. No queriendo esperar a mi muerte, intentó declararme incapaz y quedarse con la tutela de mis bienes. Buena hija, no cabe duda. Por la tarde ella llamó. Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, hija. ¿Y tú cómo vas? También bien. Trabajo, los niños, las cosas de siempre. ¿Y no has tenido otros asuntos? ¿No fuiste a ningún sitio? No, ¿por qué lo preguntas? Por nada, solo preguntaba. Mentía con tanta naturalidad como si lo hubiera hecho toda la vida. Probablemente así era. Al día siguiente llamé a Elena. Elena, necesito su ayuda. La escucho, Ricardo. Mi hija presentó una solicitud para declararme incapaz. El investigador vino. Revisaron todo y la solicitud fue rechazada. Pero esto demuestra que Isabela está dispuesta a todo por la herencia. Quiero tomar medidas. ¿Qué medidas? Quiero que ella sepa del Nuevo Testamento ahora mismo.
conmigo presente, que entienda que sus juegos no llevarán a nada. ¿Está seguro? Eso puede provocar un conflicto serio. Estoy preparado para el conflicto. Estoy cansado de tanta hipocresía. De acuerdo. ¿Cómo quiere organizarlo? Venga mañana a las 6 de la tarde. Pediré a Isabela que venga también. Le diré que quiero tratar asuntos familiares importantes y usted leerá el testamento. Ricardo, piénselo otra vez. Ya lo he decidido. Al día siguiente, a las 5:30, llamé a Isabela. Isabela, necesito hablar seriamente contigo. ¿Puedes venir hoy a las 6? ¿Qué pasó, papá? Me asustas. Nada grave. Solo quiero discutir algunos asuntos familiares. Documentos, testamento, herencia. Creo que ya es hora de poner todo en claro. De acuerdo, papá. Iré. ¿Y quizá llamar también a Fernando? Él entiende mejor estas cosas. No, por ahora hablaremos solo tú y yo. A las 6 de la tarde llegó Elena. 10 minutos después, Isabela. Su rostro mostraba preocupación, pero en sus ojos se veía expectativa. Al parecer, pensaba que por fin había decidido revelarle los detalles de la herencia. Siéntate, Isabela, dije. Te presento. Esta es Elena, mi notaria. Buenas tardes. Saludó fríamente Isabela. Recordaba bien que la notaria se había negado a contarle el contenido del testamento. Elena, por favor, cuéntele a Isabela sobre mi testamento. Ricardo, insiste. Insisto. La notaria sacó una carpeta, extrajo los documentos. Isabela, su padre redactó un nuevo testamento hace un mes, durante su estancia en el hospital. Según este testamento, Elena leyó todo el texto completo, sobre la casa, que quedaría para Miguel Fernández, sobre la finca y los depósitos, que recibiría Dolores, sobre el coche, que se vendería en beneficio del orfanato, y sobre que Isabela quedaba excluida de la herencia. El rostro de mi hija iba cambiando a medida que escuchaba la lectura. Primero sorpresa, luego desconcierto, después horror y finalmente furia. «¡Eso es imposible!», exclamó cuando la notaria terminó. «Papá, te volviste loco. ¿Dar la casa a un desconocido? ¿Y a mí, tu hija, no dejarme nada?» «Hija», dije con calma. «¿Qué hija, Isabela?» «¿Cómo que qué hija? Soy tu hija. Eres la persona que esperaba mi muerte para vender mi casa, que discutía con su marido cómo gastar el dinero de la venta de mis bienes, que decía a los parientes que papá ya no saldría adelante». Ella se puso pálida. ¿Tú escuchaste? Por casualidad oí tu conversación con Fernando en el hospital. Escuché cómo planificaban mi funeral y el reparto de la herencia. Pero papá, no era en serio. Nosotros solo... ¿Solo qué, Isabela? ¿Solo planeaban cómo gastar 10 millones de pesos después de mi muerte? ¿Solo se alegraban de que yo muriera pronto? No, no nos alegrábamos. Estábamos preocupados. ¿Preocupados? ¿Y el intento de declararme incapaz también fue por preocupación? Isabela guardó silencio. Entendió que yo también sabía de eso. Papá, bueno, quizás dije cosas equivocadas, pero yo estaba nerviosa, no sabía qué hacer. ¿Tú entiendes que yo te quiero? ¿Que me quieres? Isabela, nunca me has querido. Tú querías mi dinero, mi casa, mi disposición a resolver tus problemas. Pero a mí, como persona, no me querías ver. Eso no es verdad. Es la verdad. Cuando tu madre estaba enferma, la visitabas una vez por semana, media hora. Cuando yo estaba en el hospital, no pensabas en mi salud, sino en cómo obtener la herencia lo antes posible. Cuando te pedía ayuda con mis asuntos, siempre tenías cosas más importantes que hacer. Pero yo trabajo, tengo hijos, una familia, y las demás personas también tienen trabajo y familia, pero encuentran tiempo para sus padres. Tú solo encontrabas tiempo cuando necesitabas algo. Isabela estaba roja de ira y de humillación. No tienes derecho a dejarme sin herencia. Soy tu única hija. Voy a impugnar el testamento en los tribunales. Impúgnalo, respondí con calma. Pero recuerda, tengo testigos de tus palabras en el hospital. Tengo documentos sobre tu intento de declararme incapaz. Tengo testimonios de personas que vieron cómo tratabas a tu madre y a mí. Creo que el juez tomará la decisión correcta. «Papá, no puedes hacerme esto». Su voz se volvió suplicante. «Eres mi padre. Somos familia. Voy a cambiar, te trataré mejor». «¿Cambiarás?».
Isabela, tienes 43 años. El carácter ya está formado. No vas a cambiar. Solo aprenderás a esconder mejor tu verdadero rostro. ¿Pero qué será de mí? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hacen todos, trabajar, ganarse la vida, criar a tus hijos, vivir con tus propios medios, no con los de tus padres. Ella intentó seguir hablando, llorando, rogando, luego pasó a las amenazas. Que diría a todos qué mal padre era yo, cómo había ofendido a mi única hija. Después volvió a las súplicas, pero yo permanecí firme. Demasiados años había cerrado los ojos a su verdadera naturaleza. Demasiadas veces había perdonado lo imperdonable. Elena, me dirigí a la notaria. ¿El testamento sigue en vigor? Sí, Ricardo. El documento está redactado conforme a la ley. No hay motivos para anularlo. Isabela se levantó de la silla. Así que su voz sonaba fría y dura. La máscara de hija cariñosa había caído definitivamente. ¿Decidiste castigarme? Muy bien, pero recuerda, tú mismo elegiste quedarte solo. No me llames más, no me pidas ayuda. Para mí estás muerto. Isabela, empecé. No, basta. ¿Quieres dar mi casa a unos extraños? Dásela. Pero para ti ya no existo. Agarró el bolso y se dirigió a la puerta. Isabela, espera, la detuve. Quiero decirte algo más, lo último. Ella se volvió. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. Habla. Te quise toda la vida, más que a mí mismo. Y me duele que resultaras no ser la persona que yo creía. Me duele dejarte sin herencia, pero no puedo hacer otra cosa. Y a mí me duele haber tenido un padre como tú, gritó ella y dio un portazo. Me quedé sentado en el sillón. Elena recogía los documentos en silencio. ¿Duro?, me preguntó en voz baja. Duro, pero correcto. Pasó una semana después de aquel escándalo. Isabela no llamó, no vino. Yo sabía que no la volvería a ver. Demasiado orgullo y rabia había en sus últimas palabras. Y la vida continuó. El sábado vino Dolores como siempre, con pasteles y cuidados. Ella aún no sabía del Nuevo Testamento. Ricardo, ¿y por qué Isabela no aparece? La llamé y no contesta. Nos peleamos, Dolores. ¿Por qué? Por lo que se ha convertido, por haberme dado cuenta demasiado tarde. Mi hermana me miró con atención. Y es algo serio. Para siempre. Ricardo, ¿y no será que te equivocas? Al fin y al cabo, es tu hija. Dolores, si supieras lo que decía de mí en el hospital, si supieras cómo intentó declararme incapaz. No, no me equivoco. Le conté todo a mi hermana, sobre la conversación que escuché, sobre la visita del investigador, sobre la escena con la notaria. Dolores me escuchaba cada vez más asombrada. Dios mío, Ricardo, yo sabía que Isabela se había vuelto rara en los últimos años. ¿Pero tanto así? Tanto. Y por cierto, Dolores, necesito decirte algo. He redactado un Nuevo Testamento. ¿Y qué dice? Te he dejado la finca y los depósitos. Ricardo, ¿para qué? Yo no necesito tu herencia. Yo necesito saber que todo esto quedará en manos de alguien que valore no el dinero, sino la memoria. Tú amabas nuestra finca, pasabas allí tiempo con Valerio. Tú la cuidarás. Dolores rompió a llorar. Ricardo, ¿pero no será demasiado radical? ¿Y si Isabela aún recapacita? No, Dolores, hay cosas que no se pueden cambiar. El lunes vino a verme Miguel. En estos meses se había vuelto alguien cercano. Hablábamos mucho, recordábamos el pasado, comentábamos libros. Él no sabía nada del testamento y decidí no decirle todavía. Ricardo, ¿y por qué su hija no viene desde hace tiempo? ¿Está enferma? Tenemos diferencias en la forma de ver la vida, respondí evasivo. Entiendo, ¿sabe? Los jóvenes ahora son distintos. Antes los hijos cuidaban de los padres. Y ahora, usted mismo lo ve. Sí, los tiempos han cambiado. Charlamos de varias cosas. Miguel me contó que un viejo conocido le había propuesto mudarse con él, que solo era más difícil y acompañado sería más llevadero. Pero él dudaba. Por un lado es verdad, solo es aburrido. Por otro, estoy acostumbrado a la independencia. Y además es un piso ajeno. ¿Y si no nos entendemos? ¿Y vivienda propia? ¿Cuál propia? Ya le conté. La vendí cuando trataba a mi esposa. Ahora alquilo una habitación. Me entristecí.
Un hombre bueno, que había trabajado honradamente toda su vida, y en la vejez obligado a andar de un lado a otro. Por la tarde me llamó Fernando, el marido de Isabela. Ricardo, ¿podemos vernos? ¿Para qué? Para hablar sobre la familia, sobre la situación que se ha creado. Ven. Una hora después estaba en mi casa. Fernando siempre me había parecido un hombre no malo, pero débil, totalmente sometido a su esposa, sin opinión propia. Ricardo, Isabela me contó de su conversación, del testamento. ¿Y qué? Ella está muy afectada, llora todos los días, dice que usted no la quiere. ¿Y tú qué piensas, Fernando? ¿Ella me quiere? Él dudó. Bueno, claro que lo quiere, a su manera. ¿A su manera? ¿Y qué significa a su manera? ¿Esperar la muerte de su padre para quedarse con la herencia? ¿Eso es querer a su manera? Ricardo, nosotros no esperábamos su muerte, nos preocupábamos por su salud. Fernando, yo mismo escuché su conversación en el hospital. Escuché cómo tú e Isabela planeaban la venta de mi casa y el gasto del dinero de la herencia. Fernando se sonrojó. Nosotros solo discutíamos posibles opciones, por si acaso. Por si acaso de mi muerte, entiendo. Ricardo, pero usted sabe que no le deseábamos ningún mal. Solo pensábamos de manera práctica. Práctica respecto a mi muerte. Dime, Fernando, ¿te gustaría que tus hijos pensaran de manera tan práctica sobre tu muerte? Él guardó silencio. Mira, continué, yo no tengo nada en contra tuya. Eres un buen hombre. Simplemente caíste bajo la influencia de tu esposa. Pero mi decisión es definitiva. ¿Y si Isabela se disculpa con usted? ¿Si le pide perdón? Fernando, Isabela tiene 43 años. Si una persona a esa edad no entiende qué está bien y qué está mal, unas disculpas no cambiarán nada. Pero ella es su hija. Lo era. Ahora ya no tengo hija. Fernando se fue abatido, y yo me quedé otra vez con mis pensamientos. Pasaron 2 meses después de la ruptura con Isabela. La vida tomó un nuevo rumbo. Me acostumbré a que ya no tenía hija. Dejé de esperar sus llamadas o sus visitas. En cambio, empecé a ver más a menudo a las personas que realmente me eran queridas. Dolores venía cada fin de semana. Miguel pasaba día por medio. Jugábamos al ajedrez, leíamos, conversábamos. Los vecinos preguntaban con frecuencia por mi salud. La salud, por cierto, estaba bien. En la siguiente revisión, los médicos constataron una evolución positiva. Ricardo, dijo el cardiólogo, su recuperación es excelente. Con este estilo de vida y siguiendo las recomendaciones, puede vivir muchos años más. ¿Y cuántos exactamente? Es difícil decirlo, pero 10 o 15 años son muy probables. Tal vez más. 10 o 15 años. Suficiente para vivir plenamente, rodeado de quienes realmente me valoran, no por el dinero, sino por lo que soy. Suficiente para no arrepentirme de la decisión que tomé. A veces pienso en lo que ocurrirá cuando llegue ese día, cuando Isabela se entere de mi muerte y comprenda que la casa pasó a Miguel y no a ella. ¿Se arrepentirá o solo sentirá rabia? Pero eso ya no será mi problema. Yo hice lo que consideraba justo. Mi casa quedará en manos de quien la necesita y la valorará. Mi hermana recibirá la finca que tanto quiere. Y los niños del orfanato, aunque sea una pequeña ayuda. En cuanto a mi hija, ella tiene trabajo, familia, su propia casa. Tiene todo lo necesario para vivir. Lo que no tiene es la comprensión de que el amor no se mide con dinero y que las relaciones familiares no pueden basarse en el interés. Quizá algún día lo entienda, pero esa ya no será mi historia. Al salir del hospital pensé, ¿qué diría Isabela ahora si escuchara esos pronósticos? A comienzos de febrero ocurrió un hecho que me convenció definitivamente de la corrección de mi decisión. Me llamó Dolores. Ricardo, ¿sabes que Isabela está vendiendo la casa? ¿Qué? Sí, la está vendiendo. Una vecina la vio. Entran agentes inmobiliarios, vienen compradores. Dicen que se mudan a otro barrio. Qué extraño. ¿Y para qué? Pues resulta que pidieron un préstamo con la casa como garantía. Un préstamo grande. Querían abrir un taller mecánico, pero el negocio fracasó. No hay dinero, no pueden pagar el crédito. El banco exige que vendan la casa. ¿Y cómo sabes todo eso? La propia Isabela me lo contó.
Vino ayer, me pidió prestado dinero. Dice que si no encuentran dinero, se quedarán en la calle con los niños. ¿Y qué le respondiste? ¿Qué podía decirle? Mi pensión es pequeña. Mis ahorros son pocos. Le ofrecí lo que podía, unos 50,000 pesos. Pero ella necesita 2 millones. ¿2 millones? ¿Y qué hizo? Dijo que eso eran migajas, que no resolvían nada. Y luego me preguntó, ¿y si le pidieras ayuda a Ricardo? Él tiene dinero. Quizá el tío Ricardo te preste. ¿Y tú qué respondiste? Le dije que, después de lo que pasó entre ustedes, dudaba que aceptaras. Entonces me pidió que no te contara nada de sus problemas. Tiene miedo de que pienses que en realidad me mandó para pedir ayuda por ella. Me quedé mucho tiempo en silencio, asimilando lo que había escuchado. Así que Isabela otra vez se había metido en deudas. Otra vez había invertido mal. Y otra vez esperaba que alguien resolviera sus problemas. Dolores, ¿y ella no habló de mí? ¿No dijo que lamentaba lo ocurrido? Sí habló. Dijo que estaba muy dolida contigo, que había sido injusto, que cualquier padre normal ayudaría a su hija en una situación difícil y que tú te apartaste de ella por unas tonterías. ¿Por unas tonterías? Ricardo, ¿y si de verdad deberías ayudar? Al fin y al cabo, es tu hija, son tus nietos. Dolores, si la ayudo ahora, ¿qué cambiará? Dentro de 1 año o 2 volverá a endeudarse, volverá a pedirme ayuda, y después esperará mi muerte para recibir la herencia y volver a gastarlo todo. Pero los niños no tienen la culpa. Los niños crecerán y serán como su madre, porque ella los educará así. Mi hermana suspiró. Quizá tengas razón. Esa misma tarde sonó el teléfono. Un número desconocido. Abuelo. Una voz infantil, vacilante. ¿Quién habla? Soy Máximo, su nieto. El corazón se me encogió. Máximo, el nieto mayor, tenía 16 años. Nos veíamos poco, pero lo recordaba bien. Un chico despierto, parecido a la difunta Carmen. Máximo, ¿cómo estás, nieto? Abuelo, estoy llamando a escondidas de mamá. ¿Puedo ir a verlo? ¿Hablar con usted? Claro, ven. Media hora después estaba en mi casa. Un adolescente alto, delgado, de ojos serios, muy parecido a mi esposa en su juventud. Abuelo, dijo cuando nos sentamos en la sala, mamá contó que ustedes se pelearon y que usted la desheredó. Sí, así es. ¿Y puedo saber por qué? Lo miré con atención. En sus ojos no había reproche ni rabia, solo curiosidad y una seriedad sorprendentemente adulta. Máximo, ya eres lo bastante grande para entenderlo. Tu madre esperaba mi muerte para quedarse con mi casa y mi dinero. Hablaba de eso con su esposo. Planeaba cómo gastar la herencia. Lo sé, dijo el nieto en voz baja. ¿Lo sabes? Escuché sus conversaciones. Cuando usted estaba en el hospital, en casa hablaban de qué harían con su casa si usted no se recuperaba. ¿Y qué pensabas al respecto? Me daba vergüenza y tristeza, porque entendía que no se preocupaban por su salud, sino que pensaban en el dinero. Hablamos mucho tiempo. Máximo resultó ser un chico sorprendentemente sensato y maduro para su edad. Me contó muchas cosas sobre lo que pasaba en su familia. Abuelo, mamá y papá discuten todo el tiempo por dinero. Siempre falta, aunque los dos trabajan. Mamá dice que si tuviera su dinero, todo sería distinto. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que no se trata del dinero. Se trata de cómo la gente lo maneja. Mamá siempre quiere vivir mejor de lo que puede permitirse. Compra cosas caras, pide créditos, y luego se sorprende de que no alcance. Un chico inteligente. Ve lo que los adultos no quieren ver. Máximo, ¿y tú no estás molesto conmigo porque dejé a tu madre sin herencia? Él se quedó pensativo. ¿Sabe, abuelo? Me da pena que haya pasado así. Pena que ustedes se pelearan. Pero entiendo que tiene razón. La herencia es su derecho. Y si mamá se portó mal, fue su elección y debe asumir las consecuencias. Cuando el nieto se iba, le pregunté, Máximo, ¿y cómo están las cosas en casa ahora? Dolores me dijo que tus padres tienen problemas financieros. Sí, problemas. Estamos vendiendo la casa, nos mudamos a una más pequeña y más lejos del centro. Pero no pasa nada, saldremos adelante. Yo ya estoy trabajando a medio tiempo, de repartidor en una tienda en línea. Si necesitas algo,
Gracias, abuelo. Pero saldremos adelante solos. Un chico orgulloso. Y correcto. Lástima que no lo haya educado Isabela. Lo habría convertido en un consumidor, no en una persona independiente. Llegó la primavera. Ya podía volver a trabajar en el jardín, cuidar las rosas de Carmen, sembrar hortalizas. La salud estaba estable, el ánimo bueno. En marzo sucedió algo inesperado. Me llamó Fernando. Ricardo, ¿podemos vernos? Necesito decirle algo. Vino solo sin Isabela. Se veía cansado y envejecido. Ricardo, he venido a pedirle perdón. ¿Por qué? Por todo. Por asentirle a Isabela cuando hablaba de su muerte y de la herencia. Por no detenerla cuando presentó la solicitud de incapacidad. Por no haber sabido inculcarle respeto hacia su padre. Lo miré con atención. ¿Y qué pasó, Fernando? ¿Qué te hizo pensar así? Nos hemos divorciado. Bueno, estamos en proceso de divorcio. Isabela presentó los papeles. ¿Y por qué? Por dinero, otra vez. Cuando quedó claro que el taller había fracasado, que habría que vender la casa, ella me culpó de todo. Dijo que yo era un fracasado, que no sabía ganar dinero, que por mi culpa perdió la herencia. ¿Cómo que por tu culpa? Ella cree que si no hubiera sido por aquella conversación en el hospital, usted no se habría enterado de sus planes ni habría cambiado el testamento, y que fui yo quien la incitó a hablar de vender la casa. ¿Y en realidad fue idea de ella. Yo solo asentía, como siempre. Y ahora dice que le arruiné la vida. Me dio lástima Fernando, un hombre débil que toda su vida siguió a su esposa y ahora terminó siendo el culpable. ¿Y ahora qué? No lo sé. Vendemos la casa, cerramos la deuda. A mí me quedará una pequeña parte. Alcanza para un piso modesto en las afueras. Los niños se quedan con la madre. Yo pagaré la pensión. ¿Y el trabajo? Tengo una oferta en otra ciudad. Creo que la aceptaré. Aquí todo me recuerda a los fracasos. Conversamos un poco más. Fernando me contó que Isabela culpa a todos de todo. A él, a mí, a las circunstancias, menos a sí misma. Ricardo, ¿y usted? ¿Usted nunca perdonará a Isabela? ¿Ni siquiera si le pide perdón? ¿Y ella lo pide? No, hombre, ella sigue convencida de que tiene razón. Pero quizá con el tiempo... Fernando, lo interrumpí. Una persona a los 43 años no cambia. Isabela seguirá siendo como es. Egoísta, avara, incapaz de reconocer sus errores. Él la sintió con tristeza y se marchó. Y en abril ocurrió algo que me dio mucha alegría. Máximo ingresó en la universidad. Y lo hizo solo, sin contactos ni sobornos, en una plaza gratuita. «Abuelo», me llamó emocionado. «Entré, en la técnica, para ingeniero como usted». «Felicidades, nieto. Muy bien hecho. ¿Puedo ir a su casa para celebrarlo?» «Claro, ven». Vino con una torta y un ramo de flores. Pasamos mucho rato conversando sobre el futuro, los planes, la vida. «Abuelo, ¿mamá sabe que me veo con usted? ¿Y tú se lo cuentas?» «Number ella me prohibió hablar con usted. Dijo que usted nos traicionó y que ahora debemos vivir por nuestra cuenta». «¿Y tú qué piensas? ¿Tiene razón?» «Number, yo creo que cada persona debe responder por sus actos. Mamá hizo su elección, usted hizo la suya. Y yo tengo derecho a hablar con mi abuelo si quiero». «¿Y cómo está tu mamá?» «Le va mal. Nos mudamos a un piso de 2 habitaciones en las afueras. Trabaja más que antes, pero el dinero nunca alcanza. Está siempre nerviosa, enfadada. Se desahoga con Dorotea, conmigo». «¿Y tu papá?» «Papá se fue a otra ciudad. Encontró trabajo allí. Manda la pensión, pero poca cosa. Máximo, si necesitas ayuda para los estudios, dinero para libros, transporte...» «Gracias, abuelo, pero yo me las arreglaré solo. Trabajaré, haré algún empleo extra. No quiero ser una carga. Un buen chico. Lástima que su madre no valore a un hijo así». Para el verano mi estado de salud se había estabilizado por completo. Los médicos decían que, si seguía así, viviría aún mucho tiempo. Decidí hacer los últimos cambios en mi vida. En junio llamé a Miguel y le pedí que viniera. «Miguel, necesito hablar seriamente con usted». «Lo escucho, Ricardo». «¿Recuerda que le conté sobre el conflicto con mi hija?» «Lo recuerdo. ¿Y qué pasa?» «El caso es que cambié mi testamento. Mi casa se la he dejado a usted». Me miró como si le hubiera dicho que mañana volaría a la luna.
¿Qué dijo? La casa es para usted, Miguel. Después de mi muerte, usted será su dueño. Pero ¿por qué? Si ni siquiera somos parientes. Los parientes son de muchos tipos. Hay parientes de sangre y parientes de espíritu. Usted se me ha vuelto más cercano que mi propia hija. Ricardo, pero no puedo aceptar un regalo así. Es demasiado. Puede, y lo aceptará. Esa casa hay que dejársela a alguien. Mejor a una persona que la valore que a quien la vendería el primer día. Miguel se quedó mucho rato en silencio, asimilando lo dicho. ¿Y su hija? Ella podría impugnar el testamento. Que lo intente. Tengo todas las razones para esta decisión y están documentadas. Ricardo, no sé qué decir. No diga nada. Solo sepa que cuando yo falte, usted tendrá una casa. Una casa de verdad, no una habitación alquilada. En julio me reuní con Elena y le pedí que redactara otro documento. ¿Qué documento, Ricardo? Quiero crear un fondo de becas para estudiantes de universidades técnicas. Que parte de mis ahorros vaya a ayudar a jóvenes talentosos pero de bajos recursos. Es un deseo loable. ¿Y cuánto piensa destinar al fondo? La mitad de mis depósitos bancarios. Es una suma importante. Permitirá ayudar a muchos estudiantes. Pues mejor. Los documentos se redactaron rápidamente. Ahora mi herencia quedaba distribuida así. La casa, para Miguel, la finca y la mitad de los depósitos. Para Dolores, la otra mitad de los depósitos. Para el fondo de becas, el coche, para el orfanato. A Isabela, como siempre, nada. En agosto me llamó una voz masculina desconocida. Ricardo, soy el abogado Pedro. Represento los intereses de su hija Isabela. Lo escucho. Mi clienta quisiera reunirse con usted y hablar de asuntos familiares, en particular del tema de la herencia. ¿Y qué hay que hablar? Todo ya está decidido. Ricardo, cualquier conflicto familiar puede resolverse de forma pacífica. Y Isabela está dispuesta a disculparse por los errores del pasado y a restablecer la relación con su padre. Entiendo. ¿Y si me niego a la reunión? Entonces nos veremos obligados a presentar una demanda para declarar nulo el testamento. Adelante. Solo le advierto, tengo todas las pruebas de la legitimidad de mi decisión. Ricardo, ¿para qué llegar a los tribunales? Reunámonos y conversemos como personas civilizadas. Lo pensé. Por un lado, no quería ver a Isabela. Por otro, me daba curiosidad ver cómo iba a disculparse por sus errores. De acuerdo. Mañana a las 6, en mi casa. Pero para que la conversación sea concreta, que su clienta venga con propuestas claras. Hecho. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, llegaron Isabela y su abogado. Mi hija había cambiado mucho en estos meses. Estaba más delgada, más envejecida, en sus ojos habían aparecido arrugas de preocupación. Vestía más modestamente que antes. «Hola, papá», dijo al entrar en la casa. «Hola, Isabela». Pasamos a la sala. El abogado, un hombre de mediana edad con un traje caro, tomó la iniciativa de inmediato. Ricardo, mi clienta me pidió transmitirle que lamenta profundamente el conflicto ocurrido. Isabela reconoce que en algunos momentos se comportó mal y está dispuesta a enmendar la relación. En algunos momentos, repetí mirando a mi hija. Papá, empezó Isabela, sé que estás dolido conmigo y tienes motivos, pero todos cometemos errores. ¿Qué errores en particular? Bueno, aquella conversación en el hospital. Papá, solo nos preocupábamos por ti. Hablábamos de distintos escenarios posibles. No debiste tomarlo tan en serio. ¿Así que planear vender mi casa y gastar mi dinero era preocuparse por mí? No lo planeábamos. Solo hablábamos hipotéticamente. El abogado le puso la mano en el hombro a Isabela, deteniéndola. Ricardo, no removamos el pasado. Lo importante es que Isabela está dispuesta a restablecer una relación normal. Ella propone lo siguiente. Usted le devuelve los derechos de herencia y ella asume compromisos de cuidado hacia usted en caso de necesidad. ¿Qué compromisos? Compromisos jurídicamente formalizados. Un contrato por el cual se obliga a proveerle de todo lo necesario, a cuidarlo en caso de enfermedad, a no ingresarlo en una residencia sin su consentimiento. ¿Y si no cumple con esos compromisos? Entonces el testamento pierde automáticamente su validez y los bienes se distribuyen según su testamento actual. Miré a Isabela.
¿Y aceptas esas condiciones? Sí, papá. Quiero arreglar nuestra relación. ¿Y por qué quieres arreglarla precisamente ahora? Hace medio año dijiste que yo para ti había muerto. Ella se turbó. Estaba alterada. Lo dije en un momento de enojo. Isabela, hablemos con sinceridad. ¿Quieres restablecer la relación porque tienes problemas económicos? Porque te divorciaste de tu marido y te quedaste sola con los niños. Porque entendiste que la herencia podría resolver esos problemas. No, papá. Quiero restablecer la relación porque te extraño. Porque me duele vivir peleada con mi padre. En su voz incluso aparecieron lágrimas. Una actriz. Bien, dije. Supongamos que creo en tu arrepentimiento. Pero tengo preguntas. ¿Cuáles? Primera pregunta. ¿Qué opinas de que yo haya dejado la casa a Miguel Fernández? Un hombre que se quedó solo, perdió a su familia, vive con necesidades. Bueno, si tú crees que necesita ayuda, quizá podrías darle una suma de dinero, o ayudarlo con la vivienda de otra manera. O sea, ¿darle la casa a un extraño es incorrecto? Papá, la casa es un valor familiar. Nosotros crecimos aquí, aquí está el recuerdo de mamá. ¿De verdad es correcto entregar todo eso a un desconocido? Segunda pregunta. He dejado la mitad de mis depósitos a un fondo de becas para estudiantes. ¿Qué opinas de eso? La caridad está bien, pero no cuando tu propia familia necesita ayuda. Entonces, ¿ayudar a hijos ajenos es incorrecto si tienes a los tuyos? Pues sí, la familia debe estar en primer lugar. Asentí con la cabeza. Tercera pregunta. Si recibieras la herencia, ¿qué harías con ella? ¿Cómo que qué? Pues, compraría un buen piso para nosotros con los niños. Guardaría dinero para su educación. ¿Y la casa? La casa, tal vez la vendería. Es grande, cara de mantener. Y con ese dinero podríamos comprar un buen piso y aún sobraría. O sea, el mismo plan que hace medio año. Papá, es lo práctico. ¿Para qué conservar una casa enorme si podemos vivir en un piso cómodo? Me levanté del sillón. Isabela, gracias por la visita. Pero mi respuesta es no. ¿Por qué? Saltó ella. Si ya me disculpé, sí propuse un compromiso. Porque no has cambiado. Sigues pensando solo en ti y en tu conveniencia. Sigues creyendo que tus intereses son más importantes que los de los demás. ¿Y acaso eso está mal? ¿No es normal pensar primero en la propia familia? Es normal pensar en la familia, pero no es normal esperar la muerte de tu padre por dinero. No es normal intentar declararlo incapaz. No es normal creer que tienes derecho a sus bienes solo porque eres su hija. Pero sigo siendo tu hija. Eres mi hija biológica. Pero en mi comprensión, una hija es alguien que quiere a su padre no por dinero, sino simplemente porque sí. Que lo cuida en la enfermedad no por interés, sino de corazón. Que respeta sus decisiones, aunque esas decisiones no le gusten. Isabela rompió a llorar. Esta vez parecía sincero. Papá, ¿pero qué voy a hacer? Tengo hijos, problemas, deudas. Lo mismo que hacen millones de personas en tu situación. Trabaja, ahorra, resuelve tus problemas con tus propias fuerzas. Eres una mujer educada, sana. Saldrás adelante. Pero tú puedes ayudar, tienes dinero. Puedo, pero no lo haré, porque mi ayuda solo te haría daño. Te volverías aún más irresponsable, dependerías todavía más del dinero ajeno. El abogado, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó. Ricardo, ¿esa es su decisión definitiva? Definitiva. Entonces no nos queda más remedio que acudir a los tribunales. Háganlo, pero tengan en cuenta que estoy preparado para el juicio. Tengo todas las pruebas necesarias. Se fueron. Isabela lloró hasta la puerta, pero yo me mantuve firme. Pasó un año desde que estuve en el hospital con el infarto. Un año desde que descubrí el verdadero rostro de mi hija. En ese tiempo mucho cambió. Isabela, como prometió, presentó la demanda. El proceso judicial duró varios meses. Tuve que comparecer como testigo, hablar del comportamiento de mi hija, presentar pruebas. El tribunal falló a mi favor. El testamento fue reconocido como válido y justificado. Isabela perdió el caso y fue obligada a pagar las costas judiciales, lo que terminó de arruinar su ya frágil situación financiera. Después del juicio ya no intentó volver a contactarme. Vive en un piso pequeño en las afueras, trabaja en 2 empleos,
Apenas llega a fin de mes. Máximo me contó que se ha vuelto aún más amarga y nerviosa. Y yo, en cambio, rehice mi vida. La salud está estable. Los médicos están contentos con mi estado. Miguel se ha convertido en un verdadero amigo. Pasamos juntos todos los días. Dolores sigue viniendo cada fin de semana. Máximo me visita una vez por semana. Me cuenta de la universidad. Estudia bien, trabaja a tiempo parcial. Se ha vuelto completamente independiente. El fondo de becas funciona. Ayuda a jóvenes talentosos sin recursos. Miguel me ayuda a seleccionar a los becarios. Tiene buen ojo para reconocer a los jóvenes con futuro. Y hace poco ocurrió algo que me convenció definitivamente de que tomé las decisiones correctas. Me llamó Dorotea, mi nieta menor. Acababa de cumplir 14 años. «Abuelo», me dijo con voz llorosa, «¿puedo ir a verte?» «Claro, nieta», llegó afligida con los ojos rojos. «Abuelo, mamá dice que todo esto es por tu culpa, que si no la hubieras desheredado, viviríamos bien y no en la miseria. ¿Y tú qué piensas?» «No sé. Me duele ver a mamá sufrir, ver cómo vivimos. Pero Máximo dice que usted hizo lo correcto. Hablamos mucho tiempo. Le conté a Dorotea toda la historia. Le expliqué mis motivos. Ella escuchaba con atención. Hacía preguntas. «Abuelo, ¿y si mamá le pide perdón de verdad? ¿Si realmente cambia?» «Dorotea, tu madre tiene 44 años. La gente a esa edad no cambia de manera radical. Y menos si no entienden que se equivocó». «¿Y ella no lo entiende?» «Numberella todavía cree que fui injusto con ella, que tenía derecho a mi herencia solo por ser mi hija». «¿Y no lo tenía?» «Hija, nadie tiene derecho sobre los bienes de otra persona. Ni siquiera los hijos tienen derecho sobre los bienes de los padres. Ese derecho hay que ganarlo, con amor, cuidado, respeto». «Entiendo. Abuelo, ¿puedo venir a verte? ¿Como Máximo?» «Claro, siempre serás una invitada bienvenida». Cuando Dorotea se fue, entendí que no todo estaba perdido. Los nietos están creciendo como personas sensatas, a pesar de la influencia de su madre. Quizás se conviertan en buenas personas. Ahora tengo 79 años. Los médicos dicen que todavía puedo vivir mucho tiempo. ¿Y saben qué? Quiero vivir. Quiero ver crecer a mis nietos. Quiero ver a Miguel disfrutar de la vida en una casa digna. Quiero ver cómo el fondo de becas ayuda a los estudiantes. Y lo más importante, estoy en paz. En paz porque hice lo correcto. Porque no permití que el egoísmo y la avaricia vencieran a la justicia. Mi testamento permanecerá inalterado. La casa será para Miguel, un hombre que lo perdió todo, pero conservó su dignidad. La finca será para Dolores, que siempre fue una hermana leal. El dinero servirá para ayudar a estudiantes talentosos a obtener educación. Y el orfanato recibirá una ayuda pequeña, pero necesaria. Eso es la verdadera herencia. No solo dinero y bienes, sino la posibilidad de hacer el mundo un poco mejor. La posibilidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan. En cuanto a Isabela, ella hizo su elección hace muchos años, cuando decidió que el dinero era más importante que las relaciones, y el cálculo más importante que el amor. Yo solo le di la oportunidad de vivir con las consecuencias de esa elección. La historia terminó, pero la lección que deja sigue siendo vigente. La familia no son solo lazos de sangre. También son respeto mutuo, cuidado y amor. Y si eso no existe, entonces no hay familia. Solo un vínculo biológico. Y a veces es mejor ser honesto con uno mismo y aceptar esa verdad, que vivir toda la vida en ilusiones. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.